Augusto Álvarez Rodríguez, buenos días, bienvenido. Disculpe el retraso. Augusto es profesor de las Universidades del Pacífico y César Vallejo. Fue director gerente de Apoyo Comunicaciones 1980-2002. Ha sido director de revistas como Debate, Perú Económico y Semana Económica del Grupo Apoyo, del diario Perú 21, el cual fundó en el 2002. Integrado el Consejo Directivo del Consejo de la Prensa Peruana y estudió Economía en la Universidad del Pacífico, una maestría en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y cursos en Stanford, Manchester y Northwestern. Pero más que eso, Augusto dijo hace pocas horas, el sábado, a protestar de manera pacífica en las calles para que sepan que el pueblo lo repudia. Merino está cada vez más asustado, hasta sus socios políticos y mediáticos, los que lo metieron en Palacio por la puerta falsa con pata de cabra. Pata de cabra, para quienes no sean de nuestra generación, es una cosa que forza las cerraduras de las puertas. Lo están dejando. La calle se tumbará, Merino. Así fue. Merino, vete ya antes de que te jodas más. Asesino. Su columna de La República de ayer dice: la ciudadanía votó a Merino, debe irse ya. Se necesita fórmula que dé confianza hasta julio 2021. En medio del golpe realizado por un Congreso decadente que capturó el gobierno en beneficio de intereses particulares, el rechazo indignado de la gran mayoría de peruanos en las calles es motivo de orgullo que estimula una visión de futuro optimista. Ok, Augusto, gracias por recibirnos nuevamente. ¿Por qué se abre una visión de futuro optimista? Para mí esto es realismo mágico acá, aunque no deberíamos asombrarnos muchos los ecuatorianos. Sí, ahí vamos en esta crisis que nos ocurre de cada cierto tiempo y que la verdad que cuando la juntamos nos sorprende, pero es lo que ha pasado en estos días en el Perú. Lo que ha habido es hemos tenido en una semana, ya vamos con 3 presidentes de la República y así vamos, y hay una crisis muy grande con las calles demandando un cambio. Y todo esto, lo más extraño, es que ocurre en medio de una pandemia donde el Perú tiene el lamentable récord de ser el país con más muertos en el mundo en términos relativos por el tamaño de la población. Entonces estamos en una situación bastante complicada y con una crisis política que no se detiene. El día de ayer el Parlamento debió escoger al nuevo presidente de la República, pero no ocurrió, no se pusieron de acuerdo y postuló una lista única, y lo más curioso es que perdió. Y ahora se va a volver a reunir el Congreso para ver si es que pueden elegir hoy día al nuevo presidente de la República. Usted habla de una fórmula que dé confianza. ¿Cuál sería? Sí, pues una fórmula que dé confianza es alguna presidencia de alguna persona que lo que pueda generar es confianza en que puede administrar los asuntos públicos en medio de una pandemia y de una crisis económica muy grande. Tenemos un nivel de desempleo que es enorme, y que además pueda asegurar un proceso electoral que sea transparente. Hay una elección ya convocada para abril del próximo año, por eso es más increíble que se haya decidido vacar al presidente a solo 5 meses de la próxima elección, y que pueda darle algo de tranquilidad a un país que lo está requiriendo con mucha expectativa. Augusto, ¿por qué se decidieron bajar al presidente? Si ya Vizcarra antes había pasado una moción de vacancia, le llaman ustedes. Debería decir varias cosas. Primero, que la acusación que se planteaba en el segundo intento de vacancia era algo más grave de lo que era la primera, sin perjuicio de la cual la Constitución establece que al presidente solo se le puede juzgar por esos delitos al final de su mandato. Y eso era lo que el 80% de la opinión pública demandaba, que el presidente Vizcarra continuara hasta el final del mandato y que luego se le diera un proceso judicial. Eso primero por ahí. En segundo lugar, lo que ocurre es que el Congreso quería vacarlo de todas maneras al presidente Vizcarra, porque hay una coalición de intereses en el Congreso para quienes Vizcarra era un obstáculo, sea desde lobbies que se están, con leyes que se están aprobando en este Congreso, muy vinculadas a un problema de corrupción muy grande en el Congreso de la República, y Vizcarra era un obstáculo para eso. Y entonces había el intento y la vocación de vacarlo y sacarlo del panorama político, porque además es un presidente que era popular, tenía una aprobación de 60% de la intención de voto, y algunos partidos lo veían con peligro, como que pudiera ser alguien que pudiera
influenciar, para apoyar a uno de los candidatos. Aquí otra pregunta, Augusto. En algún momento se habló de que la vía para normalizar esto era dejar sin efecto la resolución de vacancia que tuvo el Congreso peruano, anularlo, dejarlo sin efecto. El nombre jurídico exactamente de la figura no lo conozco. ¿Eso por qué no ocurrió? Y de haber ocurrido aquello, habría repuesto a Vizcarra en el poder, que no fue que renunció, sino que aceptó su destitución. Muy buen punto. El día lunes pasado, en la noche, el Congreso vota por la vacancia de Martín Vizcarra, y Martín Vizcarra tenía argumentos para dar alguna pelea política y jurídica. Sin embargo, él decide no hacerlo y acata la decisión que toma el Congreso. Mi impresión es que era un presidente muy agobiado, muy cansado por las denuncias que cada domingo en los programas de televisión políticos que ocurren en los domingos en el Perú aparecían nuevas denuncias de sobornos y de problemas de delitos de ese tipo que eran muy graves. Y entonces lo que ha sucedido es que él había presentado con ocasión de la primera vacancia una demanda al Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia de justicia del país, para que interpretara correctamente el artículo por el cual se pretende o se vacan a los presidentes en el Perú, que es un artículo que habla de la incapacidad moral. Y la verdad que es un artículo de la Constitución que es muy extraño, porque cuando esa es una fórmula que se viene copiando desde hace como un siglo en las constituciones, pero que no alude a un tema de moral, de ética, sino de insanía mental. A eso ocurre, solo que antes les gustaba, no decían la persona es loca, y no le decían incapacidad moral. Pero en función a eso han vacado a varios presidentes y el Tribunal Constitucional ha demorado y no ha tomado una decisión sobre eso. Okay. Hoy, al mediodía, va a reunirse el Tribunal Constitucional y acaso dar una respuesta sobre esa demanda que se ha presentado. En teoría, podría ordenar la reposición del presidente Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra, entusiasta con lo que está ocurriendo, ayer al mediodía, luego de que renuncia Merino, el presidente de esta semana, aparece y dice, bueno, si el tribunal lo dice, yo estoy con muchas ganas de regresar. Pero eso será en el plano jurídico. En las marchas, en las calles, la verdad que nadie ha derramado ni una lágrima por Martín Vizcarra, a quien ya lo consideran como parte de este establishment político corrupto que tenemos en el Perú. Terrible. Augusto, usted plantea en un tuit reciente, si Francisco Sagasti fuera elegido para ser presidente de la República de Transición hasta julio de 2021, el Perú tendría la gran oportunidad de ser liderado por una persona capaz, convocante, inteligente y honesta. Él integró esta junta directiva de transición o algo así que proponían ayer, pero estaba para primer vicepresidente y rechazaron que sea encabezada por Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio. ¿Por qué? Bueno, porque es un lugar, el Congreso, de componendas políticas. Y entonces, ¿qué ocurre con este señor Sagasti? Es alguien que ha entrado en la política recién hace pocos meses, es la primera vez que está en el Congreso. Tiene, Francisco, unos 75 a 80 años, y es alguien muy prudente y muy preparado. Ha sido jefe de planeamiento del Banco Mundial, un peruano bien talentoso. Pero lo que ocurre es que él pertenece a un partido político que tiene un candidato presidencial. Y es más, Sagasti es candidato a la vicepresidencia con este partido que se llama el Partido Morado. Entonces, lo que decían en el Congreso es que para votar por él, su partido tenía que decir que ya no iban a tener candidato presidencial, lo cual enredó las cosas, y entonces él dejó de ser candidato a la presidencia de la República en el Congreso y pasó a ser el segundo de una lista que estaba encabezada por una congresista marxista, una muy buena persona, pero que creo que en el momento como está el Perú, pues no sería una buena opción. Pero la cosa es que fue curioso, porque ayer en el Congreso presentaron una lista única y perdieron en el Congreso, no logró alcanzar los votos. Hoy, a las 2 de la tarde, se vuelve a reunir el Congreso para ver si encuentra alguna solución de alguien a quien puedan nombrar. Y Sagasti sigue siendo una posible, un candidato que podría ser el presidente del Perú desde hoy por la tarde, lo cual creo que dentro de todo sería una buena noticia. Continuemos con esta disección de la realidad peruana, o con este rompecabezas que estamos tratando
de armar con Augusto Álvarez Rodríguez. Augusto, este programa lo conduce conmigo Yolanda Torres desde la capital de la República, yo dirijo desde Guayaquil y ella se integra a la conversación con otras inquietudes. Señor Álvarez, mucho gusto y bienvenido. Cuéntenos, ¿qué niveles de credibilidad tiene el Congreso del Perú? Cero. ¿Qué es lo que, Okay. lo que ocurre? Sí, la reputación del Congreso peruano es muy, muy, muy baja, y no solo de ahora, ya tiene muchos años de una pésima reputación, porque en honor a la verdad es un lugar que la gente repudia porque lo ve como el centro de no de las negociaciones políticas, que ojalá fuera así, sino de las componendas, de las peores componendas para beneficios particulares de los partidos que están en ese Congreso. Y usualmente, y especialmente en este nuevo Congreso, que se ha formado en enero de este año para reemplazar al que fue disuelto en el 30 de septiembre del año 19, no hace mucho, hace un poco más de un año, pues es un Congreso que además es totalmente desquiciado. De verdad que no hago bromas, pero me parece que por momentos, y yo tengo la mala costumbre de ver los debates parlamentarios, parece la sucursal del manicomio. Señor Álvarez, entonces, ¿cómo puede salir la solución política de un lugar como ese? ¿No hay la posibilidad de que el Congreso nombre un presidente interino de fuera de sus filas, que tenga credibilidad de la población para liderar esta época de transición? Lamentablemente no. Tiene que salir, de acuerdo a la Constitución, debe salir desde el Congreso de la República, y entenderás, Yolanda, que en un momento en el cual estamos a solo 5 meses de la elección presidencial, todas las decisiones están pensadas en su impacto en esa elección. Entonces, no se llegan a acuerdos porque se dice tú vas a beneficiarte, porque vas a tener más tribuna política para la elección, y estamos como entrampados en que no se avance en esa dirección. Y hemos amanecido, ya tenemos dos días sin presidente, en un país que, debo recordar, somos muy extravagantes los peruanos, en que estamos en una pandemia horrorosa que ha matado a 90,000 personas, con una crisis económica enorme. Hay como 4 millones de personas desempleadas, y estamos sin gobierno. ¿Y cuál es digamos, los efectos de seguir con este vacío político en el Perú? O sea, alguien tiene que estar liderando el país, y ¿cuánto tiempo pueden durar así? Pues yo sospecho que esto no debería demorar mucho más, pero está el problema de que vamos a ver si la persona que el Congreso elija entre uno de los suyos es aceptada por las calles, que en estos últimos 4 o 5 días se ha empoderado mucho, y es una marcha que es muy interesante lo que está pasando. En el Perú no hay mucha tradición de que la gente salga a las calles a protestar. En Ecuador ustedes lo tienen más, en Chile ha habido una protesta enorme durante mucho tiempo. En el Perú no ha ocurrido eso, pero lo que ha sucedido en esta vez creo que es una protesta muy grande, que tiene el rostro de los políticos de estos días, pero que tiene una acumulación de rabia y de indignación por tener un elenco de la política peruana que es lamentable. Si tú revisas los presidentes del Perú, uno está preso en la cárcel de hace ya buen tiempo, Fujimori; otro, Toledo, está en Estados Unidos en proceso de extradición; otro se suicidó cuando lo iban a detener, Alan García. Hay 2 que están con arresto domiciliario en sus casas; otros ya han purgado prisión preventiva. Y ahora el presidente Martín Vizcarra, o el expresidente Martín Vizcarra, que era visto y querido por la población porque era visto como alguien con un compromiso fuerte con la lucha anticorrupción, se van destapando casos que reflejan que también recibía sobornos en el camino. Entonces lo que hay es una sensación de hartazgo con eso, ¿no? Vizcarra quiere regresar, dice, ¿no?, frente a ese vacío. Sin embargo, lo que le espera no es la cárcel. Pues mira, sería muy interesante, porque si es que regresara, sería un presidente que sería presidente, pero la justicia le dictaminó el viernes al presidente, al señor Martín Vizcarra, un impedimento de salida del país por 18 meses. Entonces, entenderás que es un poco extraño que tengamos un presidente que está investigado y ya perseguido por la justicia y ya con órdenes judiciales. Bueno, extraño, pero no poco común.
Con respecto a estas manifestaciones, hay quienes sostienen que son totalmente espontáneas, pero también hay quienes dicen que hay una manipulación, fuerzas ocultas detrás de ellas que están tratando de crear escenarios caóticos en Latinoamérica y que esto podría venir inclusive, dicen algunas personas, del socialismo del siglo XXI. ¿Qué opinas de estas teorías conspirativas, no? No, yo creo que en este caso, y yo he ido a alguna de las marchas, a ver qué es lo que pasa, y tengo una motivación de entender lo que ocurre ahí, y la verdad que lo que tú ves es gente de diferentes edades, pero principalmente jóvenes. No se percibe una ideología de izquierda, de derecha, de centro, es unos millennials que están con otra intención y que tienen otra forma de ver el mundo, donde la derecha e izquierda deja de ser un tema relevante y lo que buscan es soluciones efectivas a problemas reales del momento. Pero también gente muy mayor, y hay un entusiasmo enorme. A las 8 de la noche las ciudades se inundan con el ruido de las cacerolas, y yo veo eso con mucho entusiasmo y mucha alegría, porque siento que es una población con capacidad de indignarse y de salir a demostrarlo y de presionar. Eso me parece algo muy valioso en estos días, pero no lo hay. En parte el gobierno de esta semana, de la semana pasada, de Merino, cae porque tiene un gabinete tremendamente conservador, con algunos ministros que decían que esta marcha era convocada por los organismos de fachada del terrorismo, de Sendero Luminoso que hubo en el Perú. Y mira, si es que eso es así, pues la verdad que estamos complicados, porque tanto terrorista en las calles de las ciudades no existe. Y no, es una marcha muy apolítica, pero muy política. O sea, no tiene una vinculación con nadie. Y además en el Perú, la verdad es, ya casi no hay partido político. En el Perú, okay. Son muy débiles, no existen. Es la gente que sale, y tú ves las cartulinas, los dibujos, no hay lemas que se repitan, son muy artesanales, cada quien tiene, porque hoy en día con tu computadora haces una cosa maravillosa, muy bonita, cosas muy artísticas. No, es la gente saliendo a las calles a protestar. Yo veo eso de manera positiva, pero están reclamando algo que los políticos no están entendiendo. El primer ministro de la semana pasada, que ya renunció, dio una frase que a mí me pareció muy interesante. Veo que están molestos, pero no entiendo por qué. Muy bien. Muchas gracias. Con esa frase me quedo. Seguimos con Carlos Vera desde Guayaquil. Gracias, Augusto, para agradecerle, pero solo una cosa más. Ya habían llamados a una nueva constituyente de parte de algunos sectores. Y eso es lo que alienta la sospecha. El socialismo del siglo XXI es una franquicia que se aprovecha de coyunturas de insatisfacción y de barbaridad y de corrupción como esas, para alentar esas vías de salida que en Ecuador ya vimos cómo acaban, que en Chile están a punto de abordar, que ya están reclamando nuevamente en Bolivia. En fin, ¿por qué descarta usted que no sean esos los que están poniendo al frente a otros, inclusive aprendiendo las lecciones de cómo fueron torpes en ciertos casos en Chile? Cogieron a 9 u 11 venezolanos enviados de Maduro, por ejemplo, que eran los incitadores. Aquí también se comprobó eso cuando ocurrió en octubre del año pasado. Mira, Carlos, en esta protesta no lo veo, pero no descarto de modo alguno, como tú estás planteando, que eso pueda ser aprovechado políticamente. De hecho, en el Perú siempre anda mirando mucho lo que pasa en Chile. Y esos pedidos de cambio de la Constitución en Chile pues pueden plasmarse acá en el Perú. Y de hecho, hay algunos candidatos más orientados a la izquierda que andan reclamando de hace muchos años el cambio de la Constitución. Y la verdad de las cosas, en mi mejor entender, los problemas del Perú no tienen que ver con la Constitución. Esa Constitución ha permitido un crecimiento económico importante, pero la corrupción no depende de una Constitución, depende de que tengas buenos políticos, y eso es lo que no estamos teniendo. Pero no descartaría que todo lo que está ocurriendo en el Perú en estos días favorezca el crecimiento de algunas candidaturas de izquierda que van a querer incorporar el tema del cambio de la Constitución. Y de hecho, hay una candidata que se llama Verónica Mendoza, que quedó en la elección anterior, la del 2016, en tercer lugar, y que podría beneficiarse mucho de lo que está pasando en el país, y ella va con una clara motivación en el alineamiento de cambiar la Constitución, lo cual, desde mi modesto punto de vista, sería muy lamentable. La recuerdo bien. Augusto, mil gracias. Para quienes quieran seguir Carlos, la realidad peruana, por si acaso, la cuenta de Twitter de él es @Álvarez, con Z, Rodríguez, RODRICH. Augusto Álvarez Rodríguez, 8:02 de la mañana.